Estudio bíblico número 5. El primer enemigo espiritual. Damos gloria y gracias a Dios que estos estudios sean de bendición y edificación a muchísimas hermanas que actualmente se encuentran enfrentando la lucha por la restauración de su vida y hogares. En estudios anteriores aprendimos cuál es la voluntad de Dios para todos los matrimonios, fundamentamos nuestra fe en Dios y ahora sabemos que la lucha que enfrentamos es únicamente espiritual. Sabemos que debemos trabajar y esforzarnos para que la voluntad perfecta de Dios se cumpla en nuestra vida, matrimonio y familia. Solo así, cumpliremos con el propósito para el cual fuimos creadas: alabar, agradar a Dios con nuestra conducta y trabajar para su reino. Muchas ya hemos entendido que existe un tipo de idolatría hacia nuestro esposo, lo cual ha traído muchísimo dolor a nuestra vida. ¿Por qué? Principalmente porque colocamos nuestras expectativas, confianza y dependencia en otro ser humano con muchísimos errores. Ahora sabemos que lo único que puede traernos felicidad verdadera es Dios. Todas sabemos esto, ¿verdad? Cuando pedimos consejo, nuestros hermanos en la fe no se cansan de repetirnos que no dejemos de orar, de ayunar, que Dios todo lo puede, que tendremos la victoria. Y esta es la pura verdad. Sin embargo, aun a pesar de creer en un Dios que todo lo puede, que nos ha dado la victoria, seguimos experimentando la derrota en nuestra vida. ¿De qué forma? Jesús dice que nos ha dado la victoria sobre los 3 enemigos que tenemos. 1. Victoria sobre la carne. 2. Victoria sobre el mundo. 3. Victoria sobre el enemigo, Satanás. Dios es un Dios de principios, de leyes, de orden. A lo largo de toda la Escritura, en distintos personajes de la Biblia, observamos que Dios siempre trabaja de adentro hacia afuera del ser humano. Todo ello implica que nos ha colocado dentro de una batalla espiritual, que no es lo mismo que lo que nosotras conocemos como guerra espiritual. Son estos 3 enemigos con los que necesariamente tendremos que estar batallando a lo largo de toda nuestra vida cristiana. La batalla es nuestra, pero Jesús ya los ha derrotado por nosotros. El primer enemigo se encuentra dentro de nosotros, mientras que los otros 2 son externos y necesariamente deben ser vencidos en este orden: primero vencer la carne, después al mundo y por último a Satanás. En este estudio vamos a analizar la victoria que tenemos sobre nuestra carne, el yo interno. Romanos 8, 5-9, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Este mensaje no es para aquellas personas tímidas y débiles. Si alguna de nosotras no hemos entendido que estamos en una verdadera lucha espiritual y seguimos analizando todo lo que nos sucede como lo veíamos antes de ser cristianas, nunca podremos entender las cosas del Espíritu. Cuando empezamos a vivir nuestra vida de la mano de Dios, comenzamos a recibir una revelación que no se encuentra en cualquier otro libro, porque las cosas del Espíritu nos las revela el propio Espíritu a través de la Biblia. 1 Corintios 2:10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Para que podamos recibir todo esto necesitamos tener el Espíritu Santo dentro de nosotros a través del arrepentimiento. Un elemento muy importante es la humildad. Necesitamos entender que hay una parte que nos corresponde a nosotras y esto es batallar espiritualmente. Para poder entender las cosas del Espíritu necesitamos atravesar un campo minado, un campo lleno de trampas, una zona de guerra, un campo de batalla, y este se encuentra en la mente humana. Nuestra mente es el campo de batalla. Analizando este pasaje podríamos calificar que son como 2 equipos: los cristianos que se encuentran reclutados en el equipo de la carne, y los cristianos que se encuentran reclutados en el equipo del Espíritu de Dios. Los cristianos del equipo de la carne se caracterizan porque en su mente, Romanos 8:5, están gobernados por la carne. Los cristianos del equipo del Espíritu se caracterizan porque en su mente están gobernados por el Espíritu. Es en la mente donde se enfrenta la batalla, es en la mente donde decidimos la guerra espiritual. En este camino hacia la restauración personal y matrimonial, Dios nos pide principalmente ser humildes. 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren,
y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. A lo largo de este ministerio hemos observado los testimonios de muchas mujeres y hombres que alegamos ser hijos de Dios. La pregunta aquí es, ¿eres realmente una persona humilde? ¿Reconoces tus errores? ¿Llevas un liderazgo con amor y en humildad? Tristemente en la vida cristiana estamos acostumbradas a dar consejos bíblicos sin tener un testimonio que pruebe el espíritu que hay dentro de nosotros. Esto es algo sumamente grave, sobre todo para el proceso de restauración matrimonial, ya que la Escritura afirma en 1 Pedro 3:1, para que también los que no creen a la palabra, esposos, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Debes tener especial cuidado cuando hablas de las cosas de Dios con tu esposo. En lo personal aconsejo seguir el principio bíblico, ganados sin una palabra, ya que evitaremos muchos conflictos. Humildad. Ya eres una experta en la palabra de Dios, usas esta espada para tu lucha espiritual, para corregirte, para observar tu conducta delante de Dios, o lo haces para matar a otros. Supongamos que hoy por la noche mueres, ¿estás segura de ir con Jesús? ¿Qué hay de tu esposo, de tus hijos? Dios nos pedirá cuenta como esposas y madres. ¿Por qué tu esposo no ha llegado a los pies de Cristo si la promesa te fue dada? Los que no creen a la palabra puedan ser ganados a través de la conducta de su esposa. Tal vez tu conducta no ha ayudado a Dios a traerlo a sus pies tal y como está escrito. Tristemente algunas mujeres no entendemos que debemos trabajar profundamente en nuestro interior para que lo demás, incluyendo la conversión del esposo, venga por añadidura, como está escrito. Esta transformación no solo es únicamente para que el esposo la observe, sino el resultado de nuestro esfuerzo para agradar a Dios. Por consecuencia la notará el esposo y todos los demás. Algunas de nosotras solo vivimos nuestra fe de manera carnal, superficial y sentimental sin experimentar una transformación personal que solo se obtiene a través de la humildad. Esto es algo que los demás notan a distancia. Sí, la humildad nos lleva a todo lo demás. Nos lleva al arrepentimiento verdadero, nos lleva a corregirnos y a alcanzar el poder de Dios para sanar nuestra tierra, vida, matrimonio, familia, finanzas, etc. Vemos muchas mujeres que conocen mucha Biblia, pero sin humildad siguen sirviendo al pecado más grave de todos, la soberbia, y esta vez enfocada al aparente servicio de Dios, la soberbia espiritual. Es tan delgada la línea entre la soberbia y la humildad, que todas nosotras debemos hacer un alto y reflexionar sobre este espíritu para seguir nuestro camino, antes de entrar a batallar con los otros dos enemigos de nuestro espíritu, el mundo y Satanás. Si ignoramos todo esto y no expulsamos de nosotros a la soberbia, corremos el riesgo de ser engañados y pertenecer al grupo de las personas a las que Jesús se refiere en Mateo 7, 22-23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ya hemos analizado que debemos andar con mucha sabiduría en el camino de Dios, debido a que se asegura que podemos ser engañados. El trigo y la cizaña crecen juntos, Satanás se disfraza como ángel de luz. Debemos analizar todo lo que escuchamos a la luz de la Escritura para conocer la verdad, aun si se utilizan citas bíblicas para dar una postura, como cuando Satanás usó la propia palabra contra Jesús. ¿Te has fijado que existe entre nosotras un evangelio falso, promovido por un espíritu de soberbia? La soberbia es el pecado que llevó a Satanás a la rebelión y trajo la condenación de la tercera parte de los ángeles del cielo, trajo desobediencia, rebelión y división en el reino. Tú puedes identificar este sutil espíritu, engañoso entre el pueblo de Dios, cuando alguien entra a la iglesia, o a un grupo como este a dividir a los hermanos. Todo esto lo hacen asumiendo un liderazgo personal, sin someterse a la autoridad establecida en ese lugar y anteponiendo el yo les daré la verdad, yo les explico, yo les traigo palabra, yo sé todo, yo tengo testimonio, yo estoy aquí, síganme a mí. Hechos 20, 26-30. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño.
Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Todos fuimos llamados a proclamar el Evangelio, pero la Escritura advierte que debemos hacerlo en unidad, ya que solo Satanás causa división. Esto es sumamente peligroso a nivel espiritual. ¿Has oído hablar de la transferencia de espíritus? Hay un principio espiritual para el liderazgo: lo que yo sé te lo digo, lo que soy te lo transmito. Hablaremos de todo esto cuando estemos en los temas de guerra espiritual. Un ejemplo de lo que te estoy diciendo es ello cuando en la iglesia o un grupo muy grande como el que tenemos en Facebook y WhatsApp, llegan personas a querer demostrar su conocimiento sin seguir el orden establecido en el grupo, aun cuando se les invita a incluirse en las diversas actividades y ministerios. Necesitan alimentar a este espíritu haciendo que se les reconozca personalmente y los demás les sigan, al tiempo, si no es que de inmediato, forman nuevos grupos o reuniones pequeñas, dividiendo el existente. ¿Por qué no entrar para apoyar al cuerpo de Cristo con el conocimiento y testimonio adquirido? ¿Por qué no servir de ayuda mutua? ¿Por qué no someterse y trabajar en unión simple? Solo buscan satisfacer su necesidad de ser reconocidos espiritualmente, les gusta imponer reglas pero no se someten a ellas. ¿Qué pasa si alguno de sus seguidores no comparte su postura religiosa o alguien les corrige y exhorta? Se frustran, actúan con enojo, chisme, violencia y juicio, tal y como afirma la Escritura. 2 Timoteo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janés y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Hoy quiero decirte que nuestros grupos, al igual que todas las iglesias, no somos la excepción de las maquinaciones del enemigo. He identificado a mucha gente que permanece o entra y sale de nuestros grupos solo para acarrear hermanos a sus ministerios y no para ayudar a las almas. Lo observo especialmente cuando hay necesidad, cuando se pide ayuda, no aparecen, pero ¿qué tal a la hora de dar un consejo, de decirte, te falta mucho, ven yo te ayudo? Aparecen siempre para juzgar tu proceso exaltando sus victorias hermosas. Les digo todo esto porque a partir del estudio número 6 iniciaremos el proceso de la guerra espiritual. No podemos tolerar a todo espíritu, Dios nos pide probarlos, 1 Juan 4, 1, 6, para no ser engañados. Por supuesto no debemos juzgar a nadie. Hoy medita mirándote a ti misma, tal vez tu conocimiento de la palabra de Dios te esté volviendo soberbia también. Todas podemos caer en esto. Esta es la puerta a todo tipo de mal y debemos renunciar a ella de inmediato para conseguir el poder de Dios que vence a nuestros enemigos. Este espíritu es el mayor enemigo de la humildad que tanto necesitamos para caminar en el espíritu. Advertidas de todo esto, estaremos alerta para identificar cuando la soberbia quiera entrar de nuevo en nuestra vida y la resistiremos. No podemos hablar de victoria sin lucha. Jesús venció el mal con amor, aceptó llevar la cruz hasta la muerte. ¿Sigues cargando la cruz que Dios ha puesto en tu vida? Ya hemos hablado anteriormente del espíritu de error, Hechos 20, 29 a 31. Una forma de reconocer que hemos caído en el espíritu de error es cuando creemos a algunos líderes que enseñan que nosotros tenemos el control de las circunstancias. Habla con tu esposo, no permitas esto o aquello, tú vales mucho. ¿Acaso Jesús no podría haber evitado el dolor de la crucifixión? Muchas centramos la lucha en la restauración matrimonial, sin saber que estamos sirviendo a nuestro orgullo por ganar la batalla, más que por ser humildes y amar a nuestros esposos o al prójimo a pesar de lo que creemos que son. Puedo asegurarte que los que buscan esto hallarán su recompensa. En el ministerio tuve oportunidad de convivir con una mujer que cayó presa de este espíritu. Su afán de ganarle al adulterio fue el resultado de un acercamiento a Dios.
una vida rigurosa. De ayuno y oración enfocada en la victoria sobre su matrimonio, su esposo volvió, pero pronto su vida se convirtió en un infierno, ya que el esposo seguía practicando el adulterio a escondidas y aprovechó que la hermana creía en Dios para hacerle toda clase de traiciones y engaños. A los 10 años de seguir recibiendo estos abusos por parte del esposo, la hermana desarrolló una profunda raíz de amargura. Aún la vemos sirviendo en la iglesia, pero su esposo, después de 35 años, sigue sin asistir. Esta hermana siempre ha proclamado la victoria, pero por alguna razón nunca la ha visto totalmente en su vida y matrimonio. ¿Cuál es tu afán? La Escritura afirma que los que aman el mundo más que a Dios ya tienen su recompensa aquí en la tierra. La hermana siempre quiso tener a su esposo en casa, esa ha sido su lucha por 35 años. Tal vez aún lo sea, Dios ha permitido que su esposo se mantenga cerca de ella, ¿cómo? Es su deseo, pero no obró el milagro de la restauración total porque la intención siempre ha sido la incorrecta. Dios conoce los corazones y escudriña las intenciones, Jeremías 17:10. La realidad es que no tenemos el poder de cambiarnos a nosotros mismos ni a nadie, únicamente somos libres de elegir someternos a una autoridad para obedecerle en todo, Dios o el enemigo. No importa lo mucho que sepamos de la palabra de Dios, lo mucho que oremos o ayunemos, lo mucho que creamos que hacemos lo correcto. Si no estamos sometidas a Dios no habrá frutos, que son el único testimonio que tenemos a los demás para convencerlos y a nosotros mismos de la victoria o derrota en nuestro andar con Cristo. Si no te sientes confrontada con la palabra de Dios, es momento de meditar, no lo que puedes hacer, sino la intención de tu corazón. En el pasaje de Mateo 6:2 Jesús nos deja una enseñanza aplicada a la ofrenda, cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados de los hombres, de cierto os digo, ya tienen su recompensa. ¿Te has acercado a Dios únicamente para que regrese tu esposo, con la intención de derrotar a la otra mujer? Tal vez lo buscas para que arregle tu situación financiera. Dios es claro al respecto, quien busca y se afana por las cosas de este mundo, tendrá su recompensa aquí mismo. ¿Quieres a tu esposo de vuelta? ¿Lo tendrás? ¿Quieres dinero? Tal vez lo obtengas. ¿Buscas vengarte de la otra mujer? Dios sin duda sabe cómo humillar el pecado. Así como Dios permite que los fariseos que buscan ser alabados por los hombres obtengan alabanza, es lo que quieren, ya tienen su recompensa, así permitirá que obtengas lo que buscas sin que sea su poder restaurador el que se encargue de tu asunto. ¿Cómo puedes saber si lo que está sucediendo en tu restauración es consecuencia del poder de Dios y no de tus propios esfuerzos? La Biblia asegura que las cosas que proceden de Dios son hechas nuevas. Si el poder de Dios deshace el adulterio, podrán venir a tu vida muchas otras luchas, pero esta no se repetirá jamás. Lo que quiero decirte con todo esto es que este proceso de restauración matrimonial, financiera, etc., es únicamente el resultado de estar sujetas en obediencia a Dios. La realidad es que mientras te encuentres en tu mente afanada por obtener algo que pretendas que te hará sentir bien en este mundo, llámese el amor de tu esposo, el reconocimiento del mundo, el aplauso de los hombres, la comodidad económica, etc., solo es una limitante para impedir lo que Dios desea darte, una vida llena de paz y amor. No el amor como el que conocemos, sino el amor que proviene de Él. 1 Corintios 13, 4-8, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hay bendición y restitución en la obediencia y sujeción a Dios. Una vez que permitimos a Dios que nos transforme rindiéndonos frente a Él, soltando todo afán y deleitándonos únicamente en Él, Dios añade todo lo demás. Restauración matrimonial, finanzas, salud, etc. Salmos 37, 4. ¿Te has fijado que algunos hermanos citan la palabra arrebatar? La verdad es que nos ha permeado mucha falsa doctrina. Muchas prácticas antibíblicas que no siguen en lo absoluto el buscar la humildad y la obediencia de la que tanto habló Jesús. Los ministerios más famosos y exitosos son precisamente aquellos que te recuerdan constantemente la victoria, pero no te confrontan con la realidad de asumir pagar el precio. ¿Por qué crees que hemos hecho las reglas del grupo?
porque nos preocupamos por establecer ejercicios espirituales que te ayuden a fortalecerte para alcanzar la victoria. Tú decides si sigues escuchando a aquellos que te dicen que ya tienes la victoria o trabajas para obtenerla. Es tu elección. Debemos esforzarnos por aprender. Hasta para hacer un ayuno hay que estar preparadas por las consecuencias espirituales que implica. Igualmente, ¿sabías que hay 7 salmos que no debemos pronunciar, pero la gente nos recomienda algo y ahí vamos, sin saber que estamos moviendo el mundo espiritual, que el enemigo es real y él no juega? Ya he explicado que los ataques de Satanás tienen éxito por nuestra ignorancia. En el estudio anterior vimos los peligros de hacer guerra espiritual sin conocimiento y madurez. Hasta compartimos un testimonio de las consecuencias que implica. Dios dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, Oseas 4:6. Aquellas que no estamos abiertas al conocimiento de la verdad, nos encontramos presas de estas falsas doctrinas que usan como combustible principal la soberbia que hay en nuestra naturaleza humana y a la que debemos renunciar de inmediato para ver la verdadera gloria de Dios. Todo esto está llevando a la gente al fracaso y la frustración espiritual. En los estudios de guerra espiritual que hemos programado para las lecciones siguientes estaremos analizando todas estas prácticas a la luz de la Escritura. La batalla contra la carne. ¿Te has puesto a analizar por qué te duele tanto la infidelidad de tu esposo? En mi proceso Dios me mostró que el dolor que experimentaba cada que recordaba o miraba el adulterio golpeaba fuertemente mi ego. El ego es un sinónimo del yo. El diccionario lo define como la valoración excesiva de uno mismo. Algunos pensamientos que llegan a nuestra mente cuando el ego se manifiesta son como estos: ¿cómo me pueden hacer esto a mí que soy tan buena? Yo he sido la mejor esposa y así se me agradece. Mi esposo no puede querer a nadie más que a mí. Yo debo ser la única en su vida. Yo debería estar feliz ahora y no él. Me merezco a alguien mejor, etc. Tal vez Dios esté permitiendo todo esto porque el ego es lo primero a lo que debemos renunciar en nuestro andar con el Señor. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando entramos en la lucha por obtener el crecimiento espiritual, santidad, Dios afirma que permitirá diversas situaciones dolorosas en nuestra vida para perfeccionar nuestra fe en Él y perfeccionarnos. 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En este grupo podemos observar que casi todas pasamos por las mismas aflicciones, 1 Pedro 5:9, pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Dios no miente, es necesario sufrir aflicción. La batalla que enfrentas en tu mente contra el primer enemigo, tu carne, se gana, decidiendo a quién alimentas más. Cada día al despertar debes hacerte estos cuestionamientos: ¿hoy a quién voy a alimentar? ¿A mi carne o al Espíritu de Dios que mora dentro de mí? La decisión que tomes influirá de manera poderosa en la victoria o derrota que experimentes durante el día. Se trata de caminar en base a tus propias emociones y pasiones o en base a lo que el Espíritu de Dios dice. La decisión es tuya. Tú decides quién ganará la batalla, tu carne o el espíritu. ¿Cómo debo enfrentar hoy el adulterio de mi esposo? 1. Confiando en mis propios razonamientos, lo que he aprendido en el mundo, lo que me enseñaron mis padres, lo que dicen los abogados, la vecina, los religiosos, lo que dicta mi corazón, confiando en mi belleza, confiando en que pronto se dará cuenta que soy mejor que la otra persona. Si decides decir sí a una de estas preguntas, pronto durante el día te encontrarás repasando en tu mente todo lo que harás o dejarás de hacer para que la situación mejore. Muy probablemente el enemigo te ataque con circunstancias, pensamientos y deseos para investigar todo lo relacionado a lo que hace actualmente tu esposo. Querrás saber de la otra mujer, qué tan guapa es, tendrá mejor cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Los pensamientos que el enemigo traerá a tu mente serán infinitos al abrirle la puerta por medio de tus emociones. 2. ¿Caminaré conforme al Espíritu de Dios? Te dispondrás a orar, a ayunar, a leer la palabra, y con esto permitirás que el Espíritu Santo domine, traerá a tu mente todas las promesas en las que ha creído. Dios añadirá a tu decisión la paz, la fortaleza,
la sabiduría para enfrentar cualquier situación a lo largo del día. Todo lo que hacemos en nuestras propias fuerzas puede ser totalmente agotador, desgastante y nos llevará a la frustración. Esto se debe a que la Escritura asevera en Juan 5 de abril de 2015, separados de Dios nada podemos hacer, no es la cantidad de conocimiento bíblico, ni lo que trates de esforzarte aunque te repitamos 1000 veces que debes perdonar, sanar, etc., ¿ya eres consciente que debes perdonar? ¿Por qué no puedes? Separados de Dios nada podemos hacer. Es el Espíritu de Dios quien traerá el fruto a nuestra vida. No tú, no tus propias fuerzas, entonces, porque nos esforzamos tanto en este grupo y en el que tenemos en WhatsApp por llevarte a hacer todos estos ejercicios espirituales. ¿Por qué no es trayendo a tu mente lo que debes hacer? Ya hemos aprendido que debemos perdonar, sanar, liberarnos, pero ¿cómo? Es una bendición saber que esto no lo harás tú sino el Espíritu Santo dentro de ti. Confiar en nosotras mismas, en nuestra capacidad de perdonar, sanar y restaurarnos sería decirle a Dios que no. Confiamos en su poder. Esta capacidad de perdonar, de tener paz en medio de las tormentas, de sentir amor por el prójimo, etc. No es nuestra, es un atributo que le pertenece a Dios. Gálatas 5, 22-23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Aquí es donde siempre encontramos el conflicto de algunos líderes espirituales que hablan solo de la victoria que tenemos pero no nos dicen que forzosamente debemos andar cada segundo, minuto, hora y día a día únicamente decidiendo quién ganará la batalla, el Espíritu de Dios o tu carne. ¿Te ha pasado que tu líder solo te dice, perdona, tienes que sanar, olvida el pasado, suelta a tu esposo, pero cuando lo pones en práctica sucede que te encuentras fortalecida un día o dos y vuelves a lo mismo, más aun cuando vienen las pruebas? Esto se debe a que lo estás haciendo únicamente en tus propias fuerzas y no con el poder de Dios. La batalla que estás enfrentando a diario únicamente es contigo misma, al decidir en tu mente quién ganará la batalla, Dios o tu carne. La buena noticia es que esta decisión a cada segundo te llevará a la victoria en todas las áreas en las que estés trabajando para vencer tu carne, esa que tiene sed de venganza, esa que necesita ser amada y reconocida por tu esposo, esa que explota en ira, en celos cuando no ha sido satisfecha y que a través del ego se encuentra tan fortalecida. ¿Te ha pasado que ya Dios te ha enseñado cómo debes actuar frente a tus hijos? ¿Frente a tu esposo, y cuando viene una prueba vuelves a lo mismo y tal vez más fuerte que antes? Eso es porque el cerebro humano no procesa la negación. Ejemplo, hoy en la mañana te propones no pelear con tus hijos, no pelear con tu esposo, no sentir celos, ¿y qué pasa? El enemigo mueve todas las circunstancias para tentarte. Tus hijos son más rebeldes que nunca, ese día descubres una mentira de tu esposo, te habla la amante, etc., tú estallas haciendo lo opuesto a lo que te habías propuesto, no digas que no te ha pasado. Esto es algo que todos los seres humanos hemos experimentado muchísimas veces. Es aquí cuando te das cuenta que sigue el enojo, sigue la falta de perdón, la raíz de amargura, los celos, las contiendas, los pleitos, etc., etc. Te das cuenta entonces que de nada ha servido todo lo que has aprendido y te sientes miserable. Ya no por tu comportamiento frente a los demás sino contigo misma, no puedo, no sirvo para esto, no puedo obedecer a Dios. ¿Qué me pasa? El cerebro humano no procesa la negación y sin quererlo estamos diciéndole que no haga algo a lo que nosotras mismas lo estamos predisponiendo. Otro ejemplo. No pienses en un auto de color rosa. ¿Qué pasó? Te dije que no lo traigas a tu mente, no pienses en un auto rosa. ¿Verdad que tu cerebro no obedeció la orden? Estás imaginando ese auto rosa, tal vez hasta con florecitas y todo jaja. Lo mismo sucede al momento de tomar decisiones en nuestra mente, aun cuando pensamos en obedecer la ley de Dios. Cuando aquello que nos hemos programado a no hacer ocurre, viene la frustración y la caída. Cedemos a la tentación, al pecado, al orgullo, a nuestra carne. ¿Qué dice Pablo al respecto? Romanos 7, 15-24 NVI, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero, en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa,
nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y, si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que, cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? ¿Te das cuenta que es el pecado que mora dentro de ti, tu carne, quien hace todas estas cosas? ¿No es frustrante que tus líderes te estén repitiendo, perdona, no pelees, obedece a Dios, y tú no puedas hacerlo, y aún descubras que estás atrapada en un cuerpo que no obedece tus deseos de agradar a Dios? ¿Qué has decidido no pelear con tu esposo y ese día peleaste más que nunca? Pablo, como ser humano, también encontró esta ley en su naturaleza humana. La victoria entonces radica no en lo que nos propongamos hacer ni en el esfuerzo que hagamos, ya que nuestra naturaleza tiende a la maldad. ¿Qué hacer entonces? Pablo nos da la respuesta en el siguiente versículo: gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Es tu carne la que se encuentra sujeta al pecado, es tu naturaleza humana la que resiste al Espíritu de Dios. Antes de conocer a Cristo servías al pecado. Hoy el Espíritu Santo mora dentro de ti y tiene el poder de vencer las obras de tu carne, celos, pleitos, etc. Pero requiere que tú decidas en tu mente darle la victoria. Las buenas obras provienen del Espíritu de Dios, por eso son obras del Espíritu. Una persona que camina en victoria es aquella que decide en su mente cederle en control de sus pensamientos al Espíritu Santo. ¿Quién es tu Dios? ¿Cuál es tu ídolo? Aquello a lo que le dedicas más tiempo en tus pensamientos es tu ídolo. Dios puede tomar el control de todo tu ser siempre y cuando tú decidas que lo haga, para que sea Él quien gobierne tu vida y sea su poder quien te dé la victoria. Padre, te doy gracias por esta maravillosa revelación. Ahora entiendo por qué he experimentado este sentimiento de frustración en mi vida. Hoy comprendo que he tratado de hacer las cosas yo sola, en mis propias fuerzas, y tristemente he tenido que enfrentar a las consecuencias. He pretendido que puedo hacer algo, que puedo tener el control de mí misma, de mi esposo, de mis hijos, cuando tú me aseguras que nada, absolutamente nada puedo hacer sin ti. Hoy te pido perdón por haber actuado cansada en mis emociones y haber decidido en mi mente que mi carne me domine. Reconozco tu sacrificio en la cruz del Calvario y vengo a decirte que te cedo el control de todos mis tiempos del día. Tu sacrificio no ha sido en vano en mi vida. A partir de hoy decido en mi mente fortalecer aún más el espíritu nuevo que has puesto dentro de mí, me ocuparé en las cosas espirituales que me ha enseñado a través de tu palabra, para alabar tu nombre cuando vea los frutos que estás permitiendo que los demás vean en mí. Te pido perdón por haber seguido una doctrina equivocada que me ha llevado a creer que tengo algún poder separada de ti, aun con todo el conocimiento bíblico que he adquirido y lo mucho que alegaba conocerte, mi fe estaba mal fundada. Hoy estimo todo el conocimiento que he adquirido en el mundo por basura, reconozco que no soy yo sino tu espíritu quien obrara dentro de mí. Hoy sé que cuando me arrepentí de mis pecados los olvidaste completamente y puedo descansar, elijo en mi mente rendirte el control de mi vida. Hoy descanso en tus promesas, en tu amor, así como un bebé no se preocupa por nada, yo no me afanaré por las cosas de este mundo, aun por mi restauración matrimonial, porque sé que será la añadidura a mi valentía en rendirte mi ser. Te reconozco nuevamente como un padre amoroso que había estado esperando pacientemente a que decidiera rendirme delante de él. Hoy confío en que estoy en tus manos y sé que todo lo que ha permitido hasta hoy es precisamente para llegar a este punto de depender totalmente de ti. Señor, no puedo confiar ni en mí misma. Soy un ser miserable sin ti, pero contigo todo lo puedo. A partir de ahora es tu espíritu quien hace todo por mí. Al fin me he rendido, hoy decido darte el control de mi mente. Aleluya. Amén, amén. No olviden, hermosas, que esta semana es para meditar y aplicar todo lo que hemos aprendido. Sigamos con los ejercicios espirituales que nos ayudarán a fortalecer nuestro espíritu ya que nos hemos rendido a Dios. Esperamos encontrarnos todas en este mismo sentir para iniciar con los estudios de guerra espiritual, los dos enemigos externos que tenemos, rendidas ahora,
con el poder que Dios nos da al haber hecho esto, estamos listas para vencer.